Universidad de Santa María, docente de la Academia de la Magistratura, abogado en ejercicio independiente, magíster en Derecho Civil y Derecho Procesal. El tema que se ha asignado para este debate es garantías en el acceso a la justicia, derecho de defensa e impugnación. Las personas que estuvimos presentes en el debate de ayer notarán de que hemos hecho una pequeña variación a la metodología del debate, la cual les paso a exponer. Primero, cada uno de los ponentes o debatientes expondrán brevemente, solamente por el plazo de 3 minutos, cuáles son sus posturas referente a estos dos puntos en específico. El primer punto es respecto al derecho de la prueba y el segundo punto es respecto al derecho de impugnación. Concluido este tiempo de 3 minutos para cada uno de los ponentes, tenemos la primera ronda en la que van a exponer de una forma un poco más detallada las posturas que cada uno tiene sobre dichos temas. Esta primera ronda va a durar el tiempo de 15 minutos. Tenemos después una segunda ronda que va a durar el tiempo de 10 minutos y una tercera y última ronda de 5 minutos. Entonces procederemos a hacer un sorteo entre ambos autores para poder definir cuál de los dos empieza el debate. Por favor, organización, alcánceme por favor para el sorteo para el debate. Libertas, la organización de este evento. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y por supuesto enormemente complacido de encontrarme con el doctor Luis Madariaga. No es la primera oportunidad en que estamos compartiendo una mesa de debate. Creo que es la primera vez que estamos compartiendo una mesa de debate de manera formal. Anteriormente ya hemos intercambiado algunas opiniones y eso es una cosa muy agradable porque el gran beneficiario es el público presente. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre las garantías constitucionales de la Administración de Justicia y concretamente vamos a tocar dos puntos. El primero, en relación a la prueba judicial, y en segundo lugar, lo referido a la impugnación judicial. La posición que yo asumo es que nuestro Código Procesal Civil tiene una serie de limitaciones en el derecho probatorio y una serie de limitaciones y restricciones en la impugnación judicial que hacen que los derechos de los justiciables no encuentren un debido sustento constitucional. Habla cuenta, el grado de limitación es tan grande que no estamos en condiciones de poder afirmar que el Código Procesal Civil se adecua perfectamente a las garantías constitucionales de administración de justicia. Y consecuentemente, nosotros propugnamos la derogación del Código Procesal Civil y por tanto la dación de un nuevo código que auténticamente regule un proceso con auténticas garantías. Esa es la posición que voy a asumir y vamos a escuchar ahora también la posición del doctor para empezar formalmente el debate de hoy. Muchas gracias, doctor Alfredo. Una de las realidades que contamos temas y el conocimiento público es las posiciones divergentes, ciertamente como un académico, y por qué no también entender que es la postura que vamos a ver en relación a los temas nos convocan a ver algo más sobre la justicia, en el título y Constitución Internacional. Preguntamos qué estamos aquí con ustedes, por qué han venido distintos las actitudes y cómo es eso que se conoce la justicia. Nuestra posición evidentemente es publicista, y lo técnicamente no es publicismo observador, como ultranza, diríamos que es un publicismo moderado, razonado, desde la perspectiva constitucional. En esa línea, nuestra postura completamente en relación al Código Procesal Civil es que este es un código conforme a la Constitución. No es, en nuestra opinión, un código inconstitucional, ¿correcto? Pero ciertamente hay temas como los derechos de temporal de las partes o el tema de la prueba de oficio que pueden ser opinables, pueden ser discutibles. Como quiera, nosotros vamos a plantear la razonabilidad de las pruebas de oficio en diversos procesos, no solamente en el proceso civil, pero que sin duda alguna en la práctica seguramente hay algún exceso de usar o abusar de la prueba de oficio, situación que evidentemente no compartimos, pero no por esa razón podríamos catalogar que todo el código es malo o que hay que derogarlo, ¿no? Y en el tema del derecho a la impugnación, evidentemente también, desde la perspectiva del derecho constitucional, igual que el derecho a aprobar, nosotros postulamos que son derechos fundamentales, son parte esencial de eso que llamamos debido proceso, pero que desde la teoría constitucional también aceptamos y compartimos la doctrina unánime de los constitucionalistas de que ningún derecho fundamental es absoluto. Y por lo tanto postulamos que las limitaciones que tiene nuestro reglamento procesal
están dentro del test de razonabilidad y proporcionalidad, y por lo tanto es posible realizar una interpretación conforme a la Constitución respecto al derecho a probar y respecto a la impugnación. Por lo tanto, este código no es un código perfecto, sin duda alguna, tiene limitaciones, pero podríamos mejorar. Es una obra humana perfectamente que puede ser mejorada, y esa es nuestra postura que a continuación vamos a sostenerla en los términos que nos han expuesto los organizadores del evento. Muy bien, entonces empezamos con la primera ronda. Cada uno de los debatientes tiene 15 minutos para exponer sus posturas. Iniciamos por el doctor Alfredo Lobón Sánchez y el tiempo corre a partir de ahora. Muy bien, muchas gracias. Las reglas del juego están siendo variadas por el doctor Luis Madariaga. No estamos tocando el tema de acceso a la justicia, pero si desean hablar de acceso a la justicia no tengo ningún problema en el tiempo de la réplica para hacer referencia a ese concreto punto. La regla del juego era medios probatorios e impugnación procesal. En primer lugar, la garantía constitucional del derecho a probar no admite mayor duda. Derecho a probar significa el derecho a la defensa y significa la sujeción estricta a la garantía del debido proceso. En la garantía del debido proceso, nosotros tenemos el acceso a la justicia, la presencia de un juez imparcial, imparcial, independiente, el derecho de defensa, que implica la presencia de un letrado, de plazos razonables, el uso del propio idioma, el derecho a la prueba judicial, el derecho a la motivación de las sentencias, a la impugnación de las mismas, y por supuesto la eficacia del proceso a través de medidas cautelares. Concretamente, el derecho a la prueba implica que la persona tiene el derecho de defenderse y no hay mejor defensa que probar. No puede a la persona decirle, presenta una demanda, formula una pretensión ante el órgano jurisdiccional del Estado y hacemos un recorte de tu derecho a la prueba. Solamente tenemos limitaciones, porque es por supuesto perfectamente comprensible que los derechos no son absolutos, y concretamente en el derecho a la prueba tenemos la limitación de la pertinencia y la limitación de la licitud. Después de la pertinencia y de la licitud no hay más limitaciones al derecho a la prueba. Por supuesto, algunas formalidades esenciales, ¿no es cierto?, que se derivan del ofrecimiento de los medios de prueba, etc. Pero más allá de esas situaciones absolutamente formales, no se puede pedir, no se puede exigir y no se puede concebir que nosotros tengamos que presentar una pretensión o defendernos de una pretensión determinada y no tengamos un libre acceso a la prueba en su ofrecimiento, en su admisión, en su actuación, en el mérito que se le va a otorgar a través del juez y por supuesto en el control que debemos ejercer de la prueba de nuestra parte contraria. Consecuentemente, nuestro Código Procesal sí afecta gravemente el derecho a probar, y concretamente lo hacen los siguientes artículos. Primero, el artículo 424 y 442 del Código Procesal Civil establece que solo se pueden ofrecer medios probatorios en los actos postulatorios. El artículo 429 y el artículo 440 del Código Procesal establece que excepcionalmente se pueden ofrecer nuevos medios probatorios, que el Código denomina extemporáneos en circunstancias excepcionales, cuando la prueba ha sobrevenido a etapa postulatoria y se trata de hechos nuevos o hechos que no fueron conocidos, no pudieron ser conocidos por el litigante al momento de la interposición de la demanda. Con lo que resulta grave, porque si el litigante, por alguna razón, por el desconocimiento de su propio derecho, por la escasez del tiempo que pueda tener y muchas circunstancias más, puede olvidar un medio de prueba esencial, que sí lo tenía, que sí debió haber sido ofrecido, pero que lamentablemente no ofreció. El código le va a decir, este código que busca la verdad, pero que en el fondo no le interesa la verdad, va a decir, no hay ninguna posibilidad de que puedas ofrecer ese medio probatorio, tu oportunidad se venció y no se trata de un medio probatorio extemporáneo. Gravísima situación que genera muchos problemas en la administración de justicia. Pero que voy avanzando porque el tiempo corre muy rápido. Segundo artículo, el 190 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 190 del Código Procesal Civil? El 190 establece que son declarados improcedentes los medios probatorios que son afirmados por una de las partes y conocidos por la otra, a los que se refieren a los hechos evidentes, a los hechos de público conocimiento, etc. Los hechos que están basados en presunciones legales. ¿Cómo puede el Código exigir que la parte demandante y a su vez la parte demandada ofrezca todo el material probatorio en ese momento
para luego de haber ofrecido la integridad de los medios probatorios en una calificación o saneamiento probatorio, es decir, el 70% o el 80% de los medios probatorios no tienen relevancia y consecuentemente no los admiten. Lo más lógico era haber regulado la actividad probatoria donde los medios son admitidos después de la contestación de la demanda, ofrecidos y consecuentemente calificados y admitidos, después de la demanda y después de la contestación de la demanda. No solamente esto, sino que en segunda instancia, y así lo establece el artículo 374 del Código Procesal Civil, establece que si el tribunal considera que los medios probatorios carecen de alguna formalidad determinada, simplemente dicta una resolución judicial en que los declara inadmisibles, y esa resolución que declara inadmisibles la prueba en segunda instancia es irrecurrible, es inimpugnable. Mayor afectación puede existir al derecho probatorio. El artículo 198 constituye un atentado gravísimo a la garantía del contradictorio. Tratándose de la prueba trasladada y de todos los medios probatorios en general, la naturaleza del proceso bilateral y contradictorio es que yo tenga la posibilidad plena de contradecir la prueba de mi adversario, controlar la prueba de mi adversario, impugnar la resolución que le admite. Sin embargo, tratándose de prueba trasladada, el código dice, será admisible la prueba actual en un proceso judicial siempre y cuando haya sido con conocimiento de la parte contra quien se invoca. Sin embargo, podrá prescindirse de este último requisito, es decir, sin conocimiento de la parte contra quien se invoca, por razón fundamentada, por decisión debidamente motivada del juez. Quiere decir que el juez va a motivar debidamente que no tengo derecho a contradecir la prueba de mi contrario. Gravísimo. Atenta a la garantía del debido proceso, me parece evidente. La teoría sobre la motivación de las resoluciones judiciales exige. No nos hace un favor el magistrado cuando va a motivar exhaustivamente cada uno de los aspectos del proceso. Pero el 197 del Código Procesal Civil sí le brinda esa posibilidad al juez, porque dice que solo serán expresadas en materia probatoria las consideraciones esenciales y determinantes para sustentar su decisión. Quiere decir que si yo he ofrecido algunos medios probatorios y al juez no le van a parecer que son importantes o trascendentes, simplemente lo omite en su motivación. Gravísimo al derecho de defensa o no. Siguiente artículo, el artículo 217, tratándose del número de preguntas. El código establece que el número de preguntas que se puede formular en la declaración de parte es solamente de hasta 20 por cada pretensión. Quiere decir que si tenemos un asunto complejo, si tenemos un asunto que exige que se pueda preguntar más del número de 20 preguntas, el derecho del litigante tiene un límite. Gravísimo. Esta situación del número de preguntas, no sé de dónde sacó el legislador este número de preguntas y el número 20. ¿Por qué no puso 30? ¿Por qué no puso 15? No existe en la legislación comparada una situación similar. En el Código colombiano establece que el número de preguntas puede ser de hasta 20 y el juez podría conceder hasta 10 más, por lo cual también es limitante, pero no al extremo en que lo es nuestro Código Procesal. Consecuentemente, habrá que hacer una defensa basada en un número. Y esa situación, señores, no es admisible. El artículo 226 dice que, tratándose de la prueba de testigos, solamente puedo ofrecer hasta 3 por cada hecho. Si los procesos judiciales tienen una duración extensa, después de 4 años, 5 años, el testigo puede haber muerto, puede haber desaparecido. Los testigos pueden haberse olvidado, una serie de circunstancias. Y limitar nuestro derecho de defensa a solo 3 testigos, donde de repente por la naturaleza del derecho discutido se exige la presencia de muchos testigos, es severamente limitante, por no decir transgresor de la garantía del debido proceso. No solamente eso, al código le incomodan los testigos. Este código que busca la verdad no busca ninguna verdad, quiere simplemente una apariencia de verdad. Y esta apariencia de verdad queda confirmada cuando dice que el número máximo de testigos en un proceso judicial no puede exceder a 6. Grave. Artículo 194 sobre las pruebas de oficio que le gusta a mi contrincante, adversario y polemista en esta noche, el doctor Luis Madariaga. Las pruebas de oficio
no solamente constituye pues una grave la intervención que efectúa el juez en la naturaleza del proceso, que debe ser en un nivel de exactamente igualdad entre las partes, ¿no es cierto? El juez interviene alterando este equilibrio natural de las partes, pero lo más grave no es eso, sino las formas, condiciones y circunstancias, que seguramente va a hacer referencia en cómo se dicta esta prueba de oficio. Lo más grave de todo esto es que la resolución, dice el código, y pienso que vino con burla, dice debidamente motivada e inimpugnable. Yo no sé para qué está debidamente motivada. ¿Saben para qué se motivan las resoluciones judiciales? Eso lo sabe un niño, hasta un alumno de primer año de universidad. Se motivan las resoluciones judiciales para que la parte pueda impugnarlas, para que la parte pueda leer las razones que se invocan, que se expresan, y pueda destruirlas a través de sus medios de impugnación. Si tenemos una resolución debidamente motivada, pero inimpugnable, es lo que me diga, mucho, poco, o lo que fuera, y no puedo decir nada. A buena cuenta, para que el código tuviera algo de coherencia, además en su concepción, tendría que decir, no requiere motivación, y por tanto es inimpugnable. ¿Para qué está debidamente motivada? Si igual no puedo decir nada sobre esa motivación. El artículo 208, en relación al orden de actuación de los medios de prueba. El orden de actuación de los medios de prueba no tiene ninguna razón ni fundamento. Para que yo pueda expresar, hacer efectivo mi derecho de defensa, tengo que tengo que yo poder elaborar de manera particular y singular la forma de mi defensa en el proceso judicial. Y si el código me impone un orden de actuación de medios probatorios, ya está alterando la libertad que tengo para preparar mi defensa en el juicio, que es la garantía constitucional que tengo. El código flexibilizó esta situación diciendo que se tenía que actuar únicamente en cualquier orden, pero siempre al final la declaración de parte. Y dice algo que es absolutamente risible. Dice, este orden podrá ser alterado, no lo dicen esas palabras, siempre y cuando se hallen las dos partes. ¿Para qué quiere el juez que se hallen las dos partes en la actuación de los medios probatorios? No entiendo. Si una parte no quiere estar presente, está debidamente notificada, tiene todo el derecho de no asistir, y la otra parte de actuar sus medios de prueba en el orden que juzgue conveniente. Faltan 3 minutos. Voy a dejar de hacer referencia a la prueba judicial, porque muchos artículos más son lesivos, para hablar solamente de algunas cosas en relación a la impugnación judicial. Y en la relación a la impugnación judicial, todos sabemos que es un proceso sumarísimo y un proceso ejecutivo de ejecución, donde hay limitación al derecho a la prueba. Esta limitación al derecho a la prueba solamente tiene un sustento, que puede en un proceso ulterior, y una vez finalizado el proceso de ejecución, iniciar un proceso que se denomina contradicción de sentencia. Eso está establecido en todos los tratados de derecho procesal. Los procesos sumarísimos solamente tienen razón de ser en la medida que existe una contradicción de sentencia. Y contradicción de sentencia no existe en nuestro código. Ha vulnerado el derecho a la defensa en el proceso. En relación a la apelación, nosotros tenemos 38 supuestos de resoluciones inimpugnables, de graves situaciones que van a limitar mi derecho de defensa. La resolución, por ejemplo, sobre la intervención de un tercero. El juez puede no parecerle, deniega la intervención y esa resolución es inimpugnable. El auto que resuelve el recurso de reposición, diga lo que diga, es inimpugnable. La resolución que rechaza el pedido de una aclaración, la resolución que no admite una tacha o una oposición porque según el juez no considera que cumpla sus requisitos legales, es inimpugnable. Y así tendríamos que pasar toda la noche haciendo referencia a una serie de resoluciones, enorme cantidad de limitación en materia de impugnación. Y para terminar, en cuanto al recurso de casación, si no cumple los requisitos legales, será declarado inadmisible. Pero si al magistrado, conforme a la normativa de nuestro código, le parece que no cumple, pero es importante lo que se está discutiendo en ese recurso de casación, lo admite. Quiere decir que está en manos del magistrado admitir o no los recursos de casación que no satisfacen las exigencias de nuestro propio código impone. Muchas gracias por su atención. Contará con 15 minutos que corren a partir de este momento. Muchas gracias. En realidad, lo que ha expuesto el doctor Novoa evidentemente obedecen a una concepción ideológica del proceso, y es la concepción privatística o dispositiva del proceso civil.
Y efectivamente, desde esa postura, posiblemente podamos encontrar racionalidad a esas afirmaciones. Pero quiero referirme al tema de que yo he variado las reglas de juego. Hay un principio universal del derecho procesal que es válido para el publicismo y el garantismo. El que afirma un hecho debe probarlo, ¿no es cierto? Y yo tengo aquí el debate que dice garantías del acceso a la justicia, que es el tema que había preparado, derecho de defensa e impugnación. Consecuentemente, está probado que también este tema del acceso a la justicia es tema de debate. En esa línea, en 2 minutos se lo digo. ¿Qué es el acceso a la justicia? ¿Por qué hoy en día le preocupa tanto al garantismo el tema del acceso a la justicia? Recordemos que en la década del 50, el gran maestro italiano Mauro Capelletti y Brian Gard han desarrollado por primera vez este tema de la tendencia mundial del acceso a la justicia en 3 oleadas, ¿no? La esencia de esta discusión, que hoy en día está vigente, es justamente cuestionar la actitud pasiva del Estado. El Estado no se preocupaba por la capacidad de las partes, la pobreza legal, y evidentemente que se concebía la justicia como una mercancía que podía ser comprada por quien tenía dinero para hacerlo. ¿Justicia humana? Hoy en día, actualmente, en el año 2008 se han dado las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Es un tema vigente, actual, y yo me quería ocupar de ese tema justamente, en ese tiempo que me he concedido, para hacer referencia de que la discusión que ahora planteamos nosotros no se pierda el contexto, por favor, es solamente minúsculo. Este problema del acceso a la justicia no solamente es jurídico, este problema del acceso a la justicia no solamente se resuelve por un código procesal. Imaginemos que tuviéramos ya un código garantista, ya lo tenemos en sede penal. ¿Y cuál es la sensación que tenemos de ese código garantista, entre comillas? ¿Nos satisface? ¿Se ha hecho justicia? Como fuere, es un tema vigente que no se va a resolver solamente por un problema meramente jurídico. El problema es mucho más grande que eso, ¿no? Y tiene que ver justamente con políticas de acceso, cultura jurídica, estado físico, mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales. La finalidad de las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia es justamente garantizar el pleno ejercicio de todo justiciable del servicio de justicia legal, en las condiciones que fueran. Cierro el debate sobre el acceso a la justicia y entro en materia. Sobre el tema de las pruebas, efectivamente, como dijimos al inicio, es posible pues que un derecho fundamental como es el derecho a probar, que forma parte del contenido esencial del debido proceso, ciertamente tiene limitaciones. No es posible pues admitir un derecho absoluto en esa línea. No existe ningún código procesal del mundo, por favor, que admita todo tipo de pruebas. Hay limitaciones, pero estas limitaciones, en la medida en que sean razonables, sean proporcionales, encontrarán pues un sustento justificadamente constitucional que harán válida la limitación legal que se traduce en los códigos procesales. Por esa razón, todos los artículos que el doctor Alfredo Lobo ha hecho mención en nuestro Código Procesal Civil, desde nuestra perspectiva, pues ciertamente tienen esa racionalidad. No podemos pensar que todas las normas también pudieran ser impugnables. Pues si eso fuera así, así como dijo, ¿no? Nos pasaremos toda la noche haciendo una narración de cuántas normas más son impugnables, de la misma forma también nos pasaremos toda la vida apelando, impugnando, y ese proceso jamás llegaría a su destino, ¿no es cierto? Imagínense, por ejemplo, una apelación de una resolución interlocutoria, de repente una reposición con un auto que dice que es impugnable, variación de domicilio procesal, no cumple un requisito formal, una situación formal y por lo tanto inadmisible o se rechaza finalmente. Sale la resolución y impugnable. Díganme ustedes, ¿es razonable, es proporcional cuestionar todo tipo de resoluciones para que este proceso en realidad no pueda cumplir su finalidad? Esto tiene que ver, como decía, con un tema de acceso a la cultura. ¿Cuál es la cultura jurídica de nuestros abogados? ¿Cuál es la cultura jurídica de los justiciables? Y la cultura jurídica de los magistrados. No solamente es una cuestión meramente legal, sino tiene que ver con una ideología del proceso. En esa medida, entonces, las normas del Código Procesal Civil sí podrían ser interpretadas conforme a la Constitución. Pero hay algo más interesante, ¿no? Y creo que el día de ayer también lo traía a colación un magistrado cuando se hablaba de que el proceso era inconstitucional. Una sola prueba al canto. Si este Código Procesal Civil, como se dice, es inconstitucional, ya tiene más de 15 años de vigencia. Yo no conozco a la fecha ninguna acción de inconstitucionalidad. Ni siquiera Eugenio Herrera lo ha planteado. Hay muchos garantistas. Entonces, ¿qué significa? Miren, ni en Argentina, que son las vertientes del garantismo procesal civil con Alvarado Belloso, no han interpuesto este tipo de acciones. Y en consecuencia, creo que si vamos a postular una inconstitucionalidad del Código Procesal Civil, lo primero que podemos hacer para ser consecuentes con ese postulado es plantear una acción y ver realmente si el Tribunal Constitucional podría establecer que efectivamente este código es inconstitucional. Yo creo que no. Creo que no, definitivamente por ahí no va a estar la solución a este proceso. Más aún, se ha hecho mención también a que existen limitaciones en el número de pruebas o en el número de preguntas, 20 preguntas, ¿no? por cada pregunta, por cada hecho, ¿no? Y también limitaciones de testigos. Yo no me preocuparía, ¿saben?, por el número de preguntas, porque usualmente cuando abrimos pliegos interrogatorios tenemos las 20 preguntas
preguntas, o a veces un poco más. Pero la mayoría de esas preguntas son preguntas prohibidas, son preguntas sugestivas, preguntas impertinentes, preguntas repetitivas, preguntas compuestas. ¿Qué está pasando en el modelo garantista penal? Lógicamente hay un cambio de formación, un cambio de litigio de repente de los abogados, porque, disculpen ustedes, con respeto que todos merecen, pero ni siquiera saben preguntar. Hay una pobreza de preguntas, no hay una técnica de litigación moral. Entonces, imaginemos hoy en día el proceso civil con esas preguntas prohibidas. ¿Qué pasaría? ¿Qué está pasando? Por favor, la papel aguanta todo. Entonces, decir que hay una limitación por ese lado, yo creo que no. Creo que un excelente abogado no necesita 20 preguntas. Seguramente con la mitad de esas preguntas podríamos saber muy bien lo que podría ser ese caso. En relación también al tema de la prueba de oficio, ¿no? Ciertamente este tema sí es complejo, sí es polémico. Podríamos admitir que es un tema opinable, pero ciertamente no es ilegítimo desde el punto de vista de que está regulado en el Código Procesal Civil. Pero en ninguna parte del mundo que yo conozca están prohibidas las pruebas de oficio. Bien, si alguien tiene el Código Procesal Penal de Perú en este momento, revisen ustedes, hay pruebas de oficio, de forma excepcional. En España, una de garantismo, donde está Juan Montero Roca, en la última reforma de la Ley de Procedimientos Civiles del año 2001, también permite las pruebas de oficio. En Francia, en Italia, en Alemania, Suecia, existen las facultades del juez, tiene poderes el juez para hacer esas preguntas de oficio. El último texto de Georg Niedergenau en España, que se titula La valoración de la prueba, publicada en este año 2010, también concluye contundentemente que el juez efectivamente realiza preguntas, pero el tema que nos puede preocupar de repente como justiciables es ¿qué tantas preguntas puede hacer el juez? Yo creo que ahí está el límite. En la medida en que el juez no pueda vulnerar el derecho de defensa, donde no vaya a existir este abuso procesal de repente, o quisiera de repente de alguna forma pensarse que se está sustituyendo a las partes, posiblemente ese es el límite. La prueba de oficio además es una prueba excepcional, no es una prueba que se hace frecuentemente, solamente en un supuesto excepcional. Y en nuestro ordenamiento jurídico peruano, la prueba de oficio está plenamente constitucionalizada. Miren ustedes, el artículo 9 del Código Procesal Constitucional regula expresamente la prueba de oficio. El proceso contencioso administrativo, el artículo 32 de la Ley 27.584 y sus modificatorias, permite la prueba de oficio. En los procesos de familia, en los procesos tutelares de menores del Código Unido Adolescente, se permiten las pruebas de oficio. En el proceso laboral, la todavía vigente en Arequipa, Ley 26.336, el artículo 28 regula expresamente la prueba de oficio. En la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29.497, el artículo 22, que entra en vigencia el 1 de octubre en Arequipa, también expresamente regula la prueba de oficio. Y sin duda alguna, el artículo 194 que ha hecho mención el doctor Alfredo Lobón, del Código Procesal Civil, regula la prueba de oficio. ¿Qué es lo que nos puede preocupar de la prueba de oficio? Que incluso como antecedente, el Código de Procedimientos Civiles de 1912, en sus artículos 379 y 340, también regulaba la prueba de oficio. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a la prueba de oficio. Lo que habría que preocuparnos es realmente si esta prueba se ha hecho uso de forma abusiva, en forma excesiva, por el juez, por el superior. Yo lo he sostenido públicamente en la anterior oportunidad, que en muchas oportunidades he sentido que la independencia del juez ha sido vulnerada porque el juez superior ha dicho que hagamos prueba de oficio. Pero ¿por qué situaciones han sucedido esto? ¿En qué casos? Siempre lo he dicho y lo reitero una vez más. Creo que el órgano superior no tiene la inmediación que nosotros tenemos en primera instancia para apreciar liminarmente muchas situaciones que tal vez en instancias superiores no se perciben y en consecuencia no se han persuadido de una situación y se prueba de oficio. Yo creo que hay un problema que habría que corregir, pero no llego por eso a sostener que este Código Procesal Civil sea inconstitucional y por lo tanto hay que derogarlo o de repente retornar al Código del pasado, ¿no? Que justamente es lo que muchos de repente anhelan. Pero bueno, en cuanto se refiere al tema del derecho a impugnar, creo que efectivamente también este es un derecho fundamental, contenido esencial del debido proceso, pero este derecho a impugnar tampoco no es absoluto, por favor, entiéndase eso. Hay situaciones que van a justificar razonablemente por qué no se puede impugnar todo tipo de soluciones. Y justamente he traído aquí un breve artículo de un profesor de Costa Rica, el profesor Carlos Adolfo Picado Vargas, que sostiene efectivamente que el derecho a impugnar no es un derecho ilimitado, que obedece a dos principios, el principio de la taxatividad de impugnancia y el principio de la legalidad procesal. Por el primer principio, entonces, no toda resolución es recurrible, ¿no? No viene de ninguna forma a atentar, dice esto, contra el derecho al debido proceso, ya que no se trata de una garantía exenta de limitaciones razonables. De lo contrario, si cada resolución que se emite a lo largo del proceso tuviese un recurso vertical de apelación,
en aras de la segunda instancia, el litigio se volvería interminable y el órgano competente de primera instancia vería sus potestades de dirección procesal y decisión sustancial reducidas y mermadas a una mínima expresión. Por lo tanto, concluye, el derecho al recurso legalmente previsto se encuentra correlativamente limitado a la naturaleza jurídica procesal de la resolución judicial que se trate. Entonces yo creo que en esos parámetros de la razonabilidad y proporcionalidad no existen derechos fundamentales absolutos. Por favor, pretender lo contrario es sostener que hay un derecho absoluto a impugnar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, hasta los decretos que pueden terminar en autos podrían ser impugnables. Y les pregunto, ¿eso es racional? ¿Es razonable? ¿De todo se va a impugnar? Creo que no, porque justamente la doctrina procesal también admite que hay ciertos entuertos en el proceso, ciertas incidencias que deben culminar rápidamente. Caso contrario, la función del proceso, ser un instrumento de resolver conflictos, no podría terminar jamás, evidentemente por la cultura jurídica altamente litigiosa que nosotros tenemos. En consecuencia, considero que esas limitaciones son razonables, son legales y están dentro del test del Tribunal Constitucional. Por esta razón creo que en estos 15 o más años de vigencia del Código Procesal Civil no he conocido sinceramente ninguna acción de inconstitucionalidad promovida. Yo creo que en el Perú, si hay muchos seguidores de repente, deben ser más de 5.000 ciudadanos de repente que piensen como los garantistas y posiblemente podrían promover esta acción, pero no lo han hecho. Y me pregunto por qué. Tal vez no están persuadidos de su propia ideología. Como fuera en todo caso, ese derecho a impugnar, igual que el derecho a probar, también son derechos fundamentales que tienen una limitación razonable y se puede perfectamente realizar una interpretación conforme a la Constitución. Simplemente para graficar este esquema. Todos ustedes imagínense un proceso tutelar de familia. Eliminen ustedes la prueba de oficio. ¿Qué sucedería en ese caso? Vean ustedes un proceso constitucional, un proceso laboral, que incluso en el nuevo proceso laboral se permite esa prueba de oficio. Y las preguntas, como si efectivamente hay un tema de fondo, ahora sí, los abogados van a tener su excelente oportunidad de demostrar cuál diestros son en la litigación moral. Y esperemos que no hagan preguntas prohibidas. Y en cuanto se refiere al orden, ¿por qué razón, si están las partes, se podría traer ese orden? Muy sencillo, y eso no lo han hecho nunca las partes. Si las partes propusieran al juez la forma o el orden en que van a estar sus medios de prueba, sin duda alguna sería excelente. Así como hay las comisiones probatorias en el modelo procesal penal garantista, entonces también lo mismo podría ocurrir en el proceso civil. Por lo tanto, no hay inconveniente alguno. El orden tiene una racionalidad lógica. Entonces, en esa línea, creo que vamos a tener una enorme posibilidad de ver justamente cómo va a funcionar ese modelo procesal laboral, también que tiene esa línea garantista, ¿no? ¿Sí? Evidentemente nos va a conducir a un modelo, de repente, intermedio mixto. No conozco ningún proceso en el mundo donde justamente solamente las partes tengan el predominio del impulso del proceso. También existe la dirección del proceso. Si esto no fuera así, entonces simplemente creo que no habría proceso. Finalmente, no negamos que las partes puedan ser las titulares de la pretensión y que el derecho material es subjetivo en conflicto. Pero también las partes no deben olvidar que quien dirige el proceso es el juez y es necesario que tenga facultades para conducir a ese proceso a su destino natural, resolver el conflicto, restableciendo la paz social en justicia. Gracias. Continuamos con la segunda ronda. Como lo hemos mencionado, son 10 minutos con los que cuenta cada uno de los ponentes en esta segunda ronda. Empezando por el doctor Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Me gustan mucho estas actividades académicas, me siento reconfortado, pero me gustaría que mi acompañante esta noche me pueda responder de manera concreta y no de manera genérica los aspectos puntuales que he cuestionado del Código Procesal Civil. Yo no vengo a decir que la prueba debe ser ilimitada. He mencionado concretamente algunos artículos en relación a ello. En cuanto al acceso de la justicia, ¿saben ustedes cuál es el Código Procesal Civil en Latinoamérica, México y España que atenta contra el acceso a la justicia? El Código Procesal Civil peruano. No existe ningún código, ni el de Chile, ni el de Argentina, ni todos los códigos de la Argentina, ni de Colombia, ni de Paraguay, ni de México, ni España, ninguno que contenga 7 supuestos de improcedencia de la demanda. Y no solamente eso, que contenga supuestos de improcedencia de la demanda de situaciones absolutamente inconsistentes. La indebida acumulación de pretensiones hace inadmisible la demanda, improcedente la demanda. La falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio hace improcedente la demanda. Quiere decir que el juez tiene
infinidad de situaciones para declarar improcedente la demanda y consecuentemente denegar el acceso a la justicia. Ninguno más que este, y está establecido en reiteradas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Dice el doctor, si todas las resoluciones fueran impugnables, nos pasaríamos todo el tiempo impugnando. No es así, señores, porque nadie tiene tanto dinero para impugnar de cada resolución judicial, porque las impugnaciones tienen un costo muy alto, doctor Madariaga. En segundo lugar, los magistrados van a advertir, ¿no es cierto?, la conducta temeraria del litigante y lo van a sancionar. Y después de que aparezcan las multas y las llamadas de atención y los apercibimientos a la parte y al letrado, las apelaciones inconsistentes, doctor Madariaga, van a terminar bien rápido. Entonces no es tan cierto lo que usted nos decía. En relación al número de preguntas, es la única, creo, uno de los pocos puntos que ha respondido de manera puntual. En relación al número de preguntas, hay asuntos complejos, asuntos muy complejos y asuntos sencillos. No puede el código, sino el justo arbitrio judicial, determinar el número de preguntas que sean suficientes. Cuando el justiciable empiece a repetir las preguntas, a empezar a realizar una actividad temeraria dentro del proceso, después pondrá los límites que juzgue convenientes. Dice el doctor que en España se admiten las pruebas de oficio y además ha mencionado una serie de países en las que las pruebas de oficio se admiten, pero yo no quise hacer referencia a la prueba de oficio porque es un tema para hablar toda una jornada, sino a un aspecto esencial, que no puede ser posible que la prueba de oficio tenga el carácter de inimpugnable. Y ese extremo no me ha contestado el doctor Madariaga. El Código de España, doctor Madariaga, dice que el juez solamente puede ordenar pruebas de oficio referidos a hechos controvertidos o discutidos por las partes, no cualquier hecho. En segundo lugar, las fuentes de donde surge la prueba de oficio tienen que aparecer primigeniamente en el mismo proceso. Y en tercer lugar, es decir, que la parte no solamente puede impugnar esa prueba de oficio, sino que puede aportar prueba de oficio, puede aportar prueba de parte en contra de la prueba de oficio. Dice, ya después el contenido de la exposición se refirió a otros aspectos, ¿no? La prueba de oficio y los aspectos de familia. Seguramente en los aspectos de familia, la prueba de oficio es muy necesaria, pero no se soluciona con un juez parcializado, doctor Madariaga. Se soluciona dándole a cada uno de los justiciables una defensa adecuada. Para eso están los abogados, para eso los colegios de abogados tenemos defensas gratuitas de abogados distinguidos, para eso existen universidades con consultorios jurídicos bien implementados, y para eso la sociedad puede organizarse, brindándole a las personas que tengan escasos medios económicos la posibilidad de una defensa real. Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros, crear condiciones para que no haya litigante alguno en el Perú, o lo haya en mínima proporción, que no tenga una debida defensa. Si el Colegio de Abogados instituye una mención honrosa, un premio, un reconocimiento, cual fuere, a efecto de que se defienda intereses de personas con menos recursos económicos, habremos ayudado a la justicia, a la imparcialidad del juez, y no habremos atentado contra la garantía del debido proceso. Y finalmente se hicieron referencias al proceso laboral, que no me compete hacer referencia en este momento. No se demandó la inconstitucionalidad del proceso, si mal no me equivoco existía un plazo de 6 años y ese plazo venció hace mucho tiempo, y lamentablemente las normas procesales y los nuevos códigos recién se conocen en su aplicación, en la verdadera magnitud de las normas que tienen con el transcurso del tiempo. Eso no es óbice para que pueda, por supuesto, ya no a través de la vía de inconstitucionalidad, sino ante un pedido directo ante el órgano legislativo de nuestro país, pedir la inconstitucionalidad de este proceso, de todos los aspectos que no he mencionado todos, de los muchos aspectos que sí, concreta y puntualmente, limitan el derecho a la defensa en materia de prueba y limitan el derecho a la impugnación a los justiciables. Yo quiero hacer referencia a esos aspectos concretos, no a la situación genérica, ¿no?, amplia, que no todo se puede impugnar, que no todo es permisible en un proceso. Me estoy refiriendo a casos concretos. No sé cuánto tiempo tengo, si alguien me ayuda para saber. Nadie me ayuda. Muy bien. El tema de la intervención de terceros. En el tema de la intervención de terceros es una resolución gravísima. 3 minutos, por favor. 3 minutos.
3 minutos. En el tema de la intervención de terceros, la resolución que deniega la intervención es inimpugnable. La resolución que pone fin al auxilio judicial de tanta importancia, doctor Madariaga, poner fin a un auxilio judicial de una persona que seguramente no tiene los medios para atender un proceso judicial, sin embargo la resolución es inimpugnable. La resolución que rechaza preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles. Quiera Dios que no esté litigando ante un juez que sienta animadversión hacia mi persona, porque seguramente todas las preguntas que yo formule como abogado serán oscuras, o serán ambiguas, o serán impertinentes, me rechazará todas mis preguntas y no tendré ninguna posibilidad de defensa. La resolución del superior que declara inadmisible los medios probatorios. Si me declara inadmisible mi prueba en segunda instancia y la prueba es el mecanismo para defender mi derecho, ¿qué posibilidades efectivas tengo de derecho? No quiero hacer referencia más, tengo 38 supuestos de situaciones gravísimas. Muchas gracias por su atención. Continuamos por tanto con el doctor Madariaga, también por el plazo de 10 minutos que corran a partir de este momento. Muchas gracias. En realidad hay temas donde podríamos encontrar una coincidencia. Uno de ellos es justamente la improcedencia liminal de la retención. El doctor Lobón ha hecho referencia concretamente a dos supuestos de improcedencia liminal: indebida acumulación de pretensiones y falta de conexión lógica entre los hechos repetitorios. Cuando se dio el proyecto de Código Procesal Civil, en febrero del año 23, 24 más o menos, si mal no recuerdo, con el doctor Víctor Ticona, quien les habla, propuso una propuesta de reformas a ese proyecto final. Y justamente la propuesta de reformas consistía en eliminar estas dos causales de improcedencia, indebida acumulación de pretensiones y falta de conexión lógica, para que estas se recondujeran a causales de inadmisibilidad. Conversamos con Juan Morales y efectivamente fue esa la opinión. Sin embargo, cuando se publica finalmente el proyecto que se convirtió en código, ha mantenido estas dos causales. Estoy de acuerdo en esa línea, que efectivamente es un sacrificio para el justiciable que frente a estos dos defectos técnicos, que son perfectamente subsanables, superables, no deberían ser causales de improcedencia, sino de inadmisibilidad. Pero como se trata de ser consecuente con lo que uno dice en las aulas universitarias o en la doctrina y lo que se hace realmente, nosotros también, muchos han podido ver cómo reconducimos en la calificación de pretensiones estas causales a situaciones de inadmisibilidad y no de improcedencia. Por lo tanto, creo que aquí podríamos estar de acuerdo. No así en otras situaciones donde también existen evidentemente causales evidentes de improcedencia liminar y que evidentemente sí encuentran justificación y razonabilidad, ¿no? Como por ejemplo, si estaríamos frente a un proceso iniciado por alguien que no tiene interés para hablar o no tiene legitimación para hablar, o peor, si es que ha postulado su pretensión frente a alguien, un juez incapaz o incompetente, perdón. Por lo tanto, sería evidentemente manifiesta la improcedencia. Y creo que en esa línea no habría ningún garantista que tampoco cuestionara esto, ¿no? Porque es razonable impugnarlo o de repente hacerlo valer en otra instancia, pero no podríamos admitir validamente un proceso en ese sentido. Bien, sobre el tema de la prueba de oficio, y efectivamente, ¿no? Que el Código Procesal dice que es inimpugnable, pero justamente porque esto es un deber, pues una facultad o un deber para algunos que el juez tiene para hacerlo valer en el proceso. Y en consecuencia, eso sería tanto como cuestionar al juez alguna decisión de importancia, la sentencia lo puede hacer, pero una situación que es excepcional, que no es algo normal en el proceso. Pero el hecho de que la prueba de oficio sea inimpugnable no le quita el derecho a la parte, como lo ha hecho notar el doctor Alfredo Lobón, de que pueda también ofrecer prueba en contra de esta prueba de oficio. O incluso, imagínense una prueba de oficio documental donde el juez dice que se actúe de tal medio de prueba de oficio, una ficha de registro que se dio, y que adolecía de algún defecto formal. ¿Acaso la inimpugnabilidad de la prueba de oficio le impide a la parte contradecir ese medio de prueba, aunque sea de oficio? Está el derecho de defensa, está el derecho de contradicción. Entonces, imagínense también una inspección judicial de oficio, ¿no? Entonces, vamos a la inspección con las partes y es una prueba de oficio. No lo pueden impugnar, perfecto, pero díganme ustedes, ¿acaso el hecho de que sea inimpugnable no le está permitiendo a la parte, por su abogado, lógicamente, en la diligencia misma de la inspección, hacer las observaciones que correspondan? Dejar constancia de ciertos hechos que convengan a su derecho, por favor, perfectamente viable. No se le está vulnerando el derecho de defensa, el derecho de contradicción. Y así podríamos referirnos a todas las pruebas, ¿no? En consecuencia, no hay por qué alarmarse de las pruebas de oficio. Más aún, yo quería hacer referencia a un tema que siempre me preocupó. ¿Por qué se preocupan tanto los garantistas de la prueba de oficio? Si incluso sus propios ideólogos lo aceptan. Yo tengo aquí un artículo del profesor Franco Siccani, profesor de la Universidad de Bari en Italia, conocido garantista, ¿no? A que reúne pleitesía general de muchos garantistas, y dice lo siguiente, miren, porque de repente a mí no van a creer, pero miren lo que dice Franco Siccani.
no van a seguir ciertamente las vestiduras frente a la idea del juez que dispone prueba de oficio. Tanto es así que no tuve dificultad de decir que veía con favor el llamado juramento purgativo, o sea, el juramento diferido por el juez a la parte notarial. También porque habría que saber cuáles pruebas se querrían ver dispuestas de oficio. En Francia lo dispone de oficio, en Italia no. Miren, dice algo más interesante. A mi parecer, el autoritarismo no se tiene cuando se permite al juez proveer de oficio, sino en línea de principio cuando se está en presencia de una autoridad sin control, o sea, con referencia al proceso. Franco Cipriani, el padre ideológico de los garantistas en Italia, que sigue hablado de Soy Peleriano, y tal vez el doctor Lobón, admite y está de acuerdo con la prueba de oficio. El temor no es la prueba de oficio, el temor es que esté frente a un juez sin control, que de repente de manera irresponsable, como dije, abusiva, pueda hacer uso y abuso de la prueba de oficio. Ese es el verdadero temor que todos deberíamos tener, no la prueba de oficio, sino justamente ver por qué se actuó, cuál es la racionalidad que da sentido y que justifica esa prueba de oficio. Lo otro, creo que simplemente queda en la conciencia de cada uno de ustedes. Bien, sobre el tema de la litigación técnica, efectivamente que es un tema de acceso a la justicia, como lo había mencionado también, que el juez estaría parcializado cuando hace pruebas de oficio o cuando hace preguntas de oficio. Aquí está el texto, no voy a sorprender a nadie este año. Yo tenía al final, ¿qué dice? También se puede teorizar, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sobre si el juez se pregunta, cuando pregunta el juez está ayudando a algunas partes, esto es falso. El juez no sabe lo que el demandante va a decir y por eso pregunta. Por ello hay que desautorizar esa idea de que si el juez participa en esta fase del proceso, está supliendo la labor de abogado de alguna de las partes. Entonces, evidentemente, desde la más autorizada y actual doctrina procesal del derecho europeo incluso, ¿no es cierto?, de donde viene también la vertiente de Juan Montero, no se hacen problemas con el tema que nos convoca. Por lo tanto, yo creo que estamos en una especie de una discusión aldeana, cuando en el mundo globalizado del derecho procesal comparado, ya sabemos a dónde tienden las pruebas que estamos comentando. Sobre el tema de la intervención de los terceros, que si se le niega esto es impugnable, lógicamente, preguntémonos por qué un tercero quisiera intervenir en el proceso. Debe haber algún interés que lo legitima. ¿Y qué sucede cuando ese interés no existe? Evidentemente, tenemos casos, por ejemplo, en los procesos de desalojo que son sumarios, cuando vienen terceros diciendo que poseen el inmueble, hay denuncia civil y así sucesivamente. ¿Cuál es el ánimo de estas situaciones que se presentan? Sin duda alguna, en la experiencia que hemos visto del Código Procesal en estos 15 años, solamente ha sido un ánimo dilatorio. Y justamente el juez también tiene las facultades para que la conducta procesal de las partes se adecue al proceso en el test de la conducta adecuada al derecho, el principio de moralidad procesal, que significa lealtad, veracidad y probidad. Y en esa línea, justamente, estos terceros también no puede ser cualquier tipo de tercero, sino alguien que sin duda alguna tenga algún interés que se legitime en el proceso para intervenir. Si no, esto no es así, evidentemente no habría por qué incorporarlo válidamente al proceso, ¿no? Sobre el tema del auxilio judicial, efectivamente es importante para el acceso a la justicia, ciertamente, ¿no? Pero también cuando se dice que podría ponerse en riesgo la situación de la persona, el código lo provee, pero lógicamente está sujeta a un tamiz de pruebas, de acreditación, de que esa situación económica efectivamente vaya a causar un grave perjuicio. Y sobre el tema de los colegios de abogados que pueden suplir las universidades, en fin, cuando en alguna oportunidad hemos cursado un oficio a los colegios de abogados, pues no en todas las ocasiones han respondido. Y no ha habido defensa. No hay defensa para muchas personas. ¿Por qué? Lo que decíamos, el tema de acceso a la justicia no es un tema solamente jurídico, es un tema económico, es un tema de acceso económico o cultural. Hay problemas donde de repente no hay ni intérpretes. En consecuencia, ¿quién debe ser el juez? ¿Qué deben ustedes si fueran jueces en un proceso determinado y ven una persona que no tiene abogado? Se nos ha dicho ya que el problema se nos viene con el modelo laboral organizado. Una persona, un trabajador que viene a una audiencia sin abogado. ¿Qué debe hacer el juez? ¿Suspender la audiencia? ¿Oficiar al colegio de abogados? ¿Que venga un defensor de oficio? Imagínense que no hay posibilidades reales. En consecuencia, ese proceso, bajo esas reglas, de repente no va a ser efectiva la igualdad de proceso y simplemente va a haber un remedio de justicia. Y después va a terminar legalizando lo que en esencia es injusto. Situación que evidentemente vulneraría el derecho al debido proceso. Gracias. Muy bien, continuamos en la tercera y última ronda. Cada uno de los debatientes tiene 5 minutos para exponer las últimas posturas y conclusiones de sus argumentos. Muy bien, me parece que el debate está muy interesante porque ya estamos hablando de cosas más puntuales. En primer lugar, reconducir las causales de improcedencia. Me parece digno de reconocer la actitud del doctor Madariaga, que efectivamente nuestro código se excedió.
Pero no solamente por esas dos causales había que declarar, había que eliminar las de causales de improcedencia, sino todas. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Si nosotros ponemos una limitación al derecho de acción que se materializa con la demanda, estamos denegando el acceso a la justicia. Debe admitirse toda demanda. Ustedes me dirán, las demandas descabelladas, las pretensiones adquisitivas de la Plaza de Armas o del MISTI no debe admitirse. Por supuesto que llama la atención, pero eso no es lo usual. Debe admitirse la demanda, el demandado debe deducir su excepción respectiva, y en la etapa de saneamiento procesal el juez declarar la improcedencia de las pretensiones que no tengan asidero legal. Y se acabó, no hay que seguir el proceso judicial hasta el final. Consecuentemente, no hacerlo sí ocasiona graves circunstancias y hace que inclusive las pretensiones tengan que llegar, en algunos casos, hasta la Corte Suprema, para que luego de 2 años de proceso judicial y mucho desembolso económico, recién se pueda admitir la demanda. Esta es una realidad no poco frecuente y consecuentemente muy grave. En cuanto a las pruebas de oficio, el código que tiene el doctor Madariaga con el que tengo yo difiere definitivamente, porque en mi código no se puede impugnar la resolución que admite la prueba de oficio. El doctor nos dice, bueno, no se puede impugnar, aunque no lo ha dicho de manera expresa, específica, clara, pero dice que sí puedo controlar la prueba. Señor, entrar a controlar una prueba que jamás debió controlar ya lesiona el derecho de defensa. Dice que Franco Cipriani dijo que sí se admitía la prueba de oficio. La prueba de oficio que está prevista en el Código Español y la prueba de oficio en países europeos no es nuestra prueba de oficio. Es una prueba de oficio que solamente de prueba de oficio tiene el nombre. Debe surgir de los hechos específicamente alegados por las partes y no otro. Debe ser como consecuencia de los medios probatorios que ya aparecen en el proceso y no otro. Cuando se presenta una fotocopia de una escritura pública y el juez dice tráigame el original, no es prueba de oficio. Cuando se hace referencia a que la constancia médica hace referencia a una historia clínica y el médico y el juez dice quiero la historia clínica a la que hace referencia a este proceso, no es prueba de oficio propiamente, es simplemente la ratificación de algo que ya está en el proceso. Y finalmente, con toda la posibilidad de contradicción. Consecuentemente, doctor Madariaga, se trata de circunstancias diferentes a las que está concebido nuestro código. Dice que el auto que admite la intervención del tercero, ese es inimpugnable, el que admite. Consecuentemente, tenemos que soportar la presencia de una persona que no debería estar en el proceso porque el código así lo establece. Y finalmente dice que los colegios de abogados no proporcionan, ¿no es cierto?, defensores. Claro, seguramente que no lo hacen precisamente porque no nos hemos puesto en esa tarea. Pero el doctor, cuando el abogado no existe, en su condición de magistrado y conforme a nuestro código, va a ser de ingeniero social, va a ser de mamá de la víctima, de papá de la víctima, de amigo de la víctima, le va a proporcionar los medios de defensa, ¿no es cierto?, va a ser de colectividad, va a ser de perito, va a ser de todo el juez, en aras de la justicia. Es como la mamá que quiere mucho a sus hijitos, que lo protege, pero cuando quiere demasiado y el amor materno es demasiado grande, ya no lo protege, lo sobreprotege, causándole no un bien, sino un grave daño. Ese es el grave daño que causa la prueba de oficio. Muchísimas gracias. Finalmente, el doctor Madariaga con los últimos 5 minutos de debate. Muchas gracias. Creo que tratar de eliminar todas las causales de improcedencia, eliminar la pretensión, es un absurdo. Sencillamente es un absurdo porque no podría yo pensar, ni siquiera en esos casos extremos o poco frecuentes, de repente de demandas descabelladas.